Buenas tardes a todos y es para mí un placer compartir sala con todos mis amigos. Este año he estado ya 2 veces en Perú, pero todavía aguardo la oportunidad de conocer tu país, Ana Cecilia, ya que tengo una amiga. Sí, una amiga que siempre me está invitando, pero solo para ver una amiga. Si tengo muchos amigos como los tuyos, Ana Cecilia, será más fácil. Yo voy a hablarles de la importancia del protocolo y creo que mi presentación es complementar de la de Marina. Ya hasta he tenido un poco de miedo que fuera a hablar de un ejemplo reciente de cómo la paz entre las naciones podría haber sido quebrada por un incidente de protocolo. Te pido permiso para poner mi presentación. Aquí está. ¿Se ve bien? Pues ya la tenemos, ya la tenemos. Muy bien. Yo he empezado a interesarme por la importancia del protocolo en las relaciones internacionales cuando he decidido hacer un máster en la Universidad de Lisboa, y era la primera vez que alguien hablaba del protocolo, no como una arte de diplomatas, pero como una ciencia muy importante para el desarrollo de las relaciones internacionales. Por eso me gusta mucho hablar, pero ahora no está andando, no sé lo que pasa. Muy bien. Esto es mi biografía. He escrito todos estos libros, uno sobre relaciones internacionales, protocolo internacional, el último es en inglés. Y ha tenido muy buena salida porque es un libro con otros 5 autores, todos profesores de una escuela en Holanda, en Países Bajos. Todos sabemos lo que es protocolo. Para lo que me interesa hoy, protocolo es siempre un sistema de comunicación. Es muy complejo, muy delicado, pero permite que los países, las organizaciones puedan enviar mensajes de significado o alcance político muy importantes. El protocolo aplica técnicas de ordenamiento y quiero creer que a todos les gustaría de organizar una foto de familia como esta, donde no se ve nadie de protocolo. El protocolo debe ser invisible, pero funcionar. Todos saben su lugar. Y ahora vamos a ver cómo saben quién debe salir primero. Es el señor que está al centro porque es el anfitrión. La señora Merkel sabe que no es por ser señora que pasa adelante, pero la señora Van der Leyen ha intentado ultrapasar y quedar junto al presidente francés y el presidente Biden, pero los dos están hablando entre ellos y no le dan mucha atención. Y así no hemos visto ni un elemento de protocolo, solo uno de seguridad. También el protocolo aplica reglas de comportamiento y durante la pandemia todos hemos aprendido a hacer gestos diferentes para saludar a las personas. A mí lo que más me gusta es el namaste, pero hay muchos otros gestos que se usan ahora en protocolo y que eran muy fuera del común. También las reglas de indumentaria varían de cultura para cultura y de medios, si es un diplomata
un presidente, siempre hay reglas de indumentaria que el protocolo dicta. Y se usa para la organización de actos públicos o privados. Esta cumbre de las Américas sería imposible de hacer durante la pandemia, porque ¿cómo se podrían aislar todos los participantes a una distancia segura, aunque tuvieran mascarillas? Pero sería imposible y por eso no ha habido la nona cumbre, todavía no ha salido. El protocolo, como he dicho, sirve para transmitir señales, revelar mensajes, y aquí vemos cómo la señora Merkel está intentando convencer al presidente Trump de la importancia del acuerdo que todos quieren firmar menos él, y basta ver su actitud para perceber que no va a firmar ese acuerdo. La otra vemos que la reina, siempre muy digna, en esta foto de familia, y todos muy diferentes con la monarca más antigua del planeta. Estas reglas de protocolo han siempre existido desde que las naciones empezaron a conectarse unas con las otras, pero primero eran los embajadores itinerantes, después los embajadores, siempre entre estados. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es que hoy las relaciones internacionales ya no son solo estados nacionales, son también otras entidades como organizaciones internacionales públicas o organizaciones internacionales privadas, y para estas es necesario encontrar otro tipo de protocolo, otro tipo de mesa para que todos estén en situación de igualdad. Los encuentros multilaterales se hacen entre países, empezaron con el G7, solo tenía países más ricos, después entró Rusia y se transformó en el G8, y después ahora en el G20 entró la Unión Europea, que también pasó a estar presente en las reuniones del G7, porque representan también muchos países que juntos tienen mucha riqueza. El protocolo internacional tiene siempre que contemplar los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos, porque van a ser actos internacionales donde coinciden personas de muchas culturas, y el objetivo más importante es que cualquier país, por más pequeño que sea, haga escuchar su voz. Y aquí vemos el embajador de Timor-Leste, un país reciente y pequeño que presenta sus credenciales a la reina de Inglaterra. Para que todos estos países y organizaciones puedan coincidir, hay que haber armonía, respeto, el duplo respeto, el equilibrio, la reciprocidad, todos son los elementos del protocolo internacional. Pero en el siglo XXI han empezado a considerar que el ceremonial era algo inútil y hasta un obstáculo, y el protocolo se ha tornado aún más invisible. Esto es lo que ha dicho el rey de Países Bajos, que no es un fetichista, pero él entiende muy bien la importancia del protocolo como una forma de estrechar lazos de entendimiento con otros jefes de Estado, y ahí respeta el protocolo. Un profesor portugués ha dicho que las cuestiones de protocolo, que para muchos no tienen mucha importancia, pero pueden provocar conflictos, porque es a través del protocolo que las potencias expresan su intención. Hay un caso muy célebre, todos los que trabajamos en protocolo conocemos, este de la llegada a corte del embajador de Suecia, y el rey francés y el rey español no reconocían la presidencia, y por eso Luis XVI
cuando ha visto que los españoles habían impuesto su fuerza causando bajas y dando muerte a los caballos del coche francés, mandó retirar el embajador y declaró que estaba firmado el derecho de presidencia de Francia sobre España, y como vemos ha sido una forma de infringir una humillación pública y ha estado de relaciones cortadas durante muchos años. Otro diplomata, el embajador Vilalta, dice que cuando hay estas reuniones internacionales no hay tanto discusión sobre el asunto como sobre la falta al orden de presidencia, porque quien considera que tiene derecho a un lugar preferente no acepta ser desalojado. Y por eso les voy a dar un ejemplo muy reciente de cómo el protocolo sigue siendo importante. ¿Se acuerdan todos del Sofagate? Ha sido creada una palabra nueva que aparece en el Wikipedia y que apareció en todos los periódicos para explicar este incidente diplomático. Y ha tenido resultados desastrosos porque se quería certificar del acercamiento de la Unión Europea con Turquía y ha terminado con una guerra de troca de acusaciones entre todos. Yo como marina también tengo un ojo protocolario, pero desde el primer minuto que he visto lo que sucedió, tenía mi propia teoría y he pasado algunas semanas falando con mis amigos de protocolo del mundo entero y sobre todo de Bruselas y de las instituciones europeas, y creo que he entendido lo que ha pasado. Thank you. Böreği misiniz de? Este helm todos ha transformado en algo viral y yo he decidido hacer la análisis de los elementos para que todos puedan entender que no se trata de una falta de cortesía, sino de algo mucho más grave. La conclusión de los periodistas fue que la improvisación de la Comisión Europea al no haber enviado su equipo de protocolo. Yo conocí al jefe de protocolo del anterior presidente de la Comisión y sé que su jefe de protocolo siempre hacía la visita previa y esta vez no estuvo presente para preparar. Solamente estuvo el equipo de protocolos del Consejo a causa de la COVID, pero otras fuentes dicen que es una tendencia creciente de esta presidencia de von der Leyen de no utilizar a fondo los servicios de protocolo. Creo que esto es verdad. La equipa de protocolo no se conoce y no he conseguido hablar con ningún de ellos, solo con otros elementos. Y los otros siempre hacían de las visitas al exterior una forma de afirmar el poder del protocolo. ¿Quién es el responsable? Yo digo siempre que hay siempre sobre cada historia tres verdades: mi verdad, tu verdad y la verdad. A ver si conseguimos descubrir cuál es la verdad. Esta es la versión de la presidenta de la Comisión Europea. Ha acusado al presidente turco de haberla discriminado por ser mujer y al presidente del Consejo Europeo por no haber protestado. Pero creo que la chispa turca solo ha puesto de forma descarnada encima de la mesa el hecho que los dos consideran que tienen el mismo estatuto.
pero los del Consejo Europeo han dicho que no tuvieron acceso con antelación a la sala de la reunión. Yo creo sí, y tengo amigas aquí que prepararon visitas de ministros y saben que siempre se tiene acceso a las salas donde todo se va a pasar. No se puede decir ahora no podemos, se dice entonces nosotros esperamos y cuando esté libre vamos a ver para poder informar a nuestras jefías. Y el presidente del Consejo Europeo no reaccionó para evitar un shock durante la reunión, y después en la sala donde se sirvió la cena obtuvimos un realineamiento de las 3 sillas. Esto es verdad. Les puedo decir que hubo muchas discusiones, muchos gritos y finalmente se han conseguido una forma de ordenarlos en 3 sillas preferentes para que quedaran con el mismo estatus. La versión de Turquía, dicen que los del Consejo les dijeron cómo querían hacer los asientos y después dicen que Turquía no es la primera vez que recibimos y se sentía obligada a hacer esta aclaración ante las acusaciones en su contra. Mucha gente dice que de facto lo que sucede, y esto es la verdad, es que las presidencias en la Trinidad comunitaria son diferentes dentro de las instituciones comunitarias o cuando hay una salida al exterior. Esta es la orden de presidencia de todas las instituciones. Y las presidencias son claras. Primero el presidente del Parlamento, después el presidente del Consejo y después la presidenta de la Comisión Europea. Así que estaba claro que no tenía el mismo estatuto, pero si yo hubiera sabido antes, estoy segura que habrían puesto 3 sillas, sin problema. El protocolo externo, que no está escrito ni regulado, relega al presidente del Parlamento Europeo para detrás del presidente del Consejo y del presidente de turno, porque ahora tenemos el presidente del Consejo Europeo desde el Tratado de Lisboa y después el presidente de turno, que es el presidente del Consejo de Ministros de Unión Europea, que cambia cada 6 meses. Y al final la presidenta de la Comisión Europea. Esto ha sido un mes después en Lisboa y todos han aceptado este ordenamiento. El Consejo también ha defendido que el presidente del Consejo tiene estatus de jefe de Estado y el de la Comisión Europea de primer ministro. La Comisión quería que ambos fueran tratados al mismo nivel, pero en nuestra ley en Portugal el presidente del Consejo sigue luego después de nuestro jefe de Estado y la presidenta de la Comisión después de nuestro presidente del gobierno. Hay ahora un documento de modus vivendi y creo que ahora habrá guías claras sobre cómo proceder en los próximos viajes. Esto creo que es claro. Antes de partir, todas estas jerarquías, escalones, tienen que estar establecidos para que nosotros, los de protocolo, podamos comunicar con nuestros interlocutores de otros países y evitar lo que ha ocurrido. Es necesario tener buenos profesionales. Estos son los de la escuela de protocolo donde doy clases en Países Bajos y que han estudiado y trabajan como técnicos de protocolo en muchos eventos con la reina, con jefes de Estado y siempre son llamados. Las conclusiones. Yo creo que todos nosotros
siempre defendíamos que el protocolo, cuanto más invisible, mejor, que no se debían ver personas, mucho menos cogiendo ante una sala, pero continúa necesario y sobre todo en el ámbito internacional. Creo que al escenificar los actos puede evitar estos malentendidos y así dejar que las relaciones internacionales funcionen plenamente. Y otro aspecto es la defensa del principio de igualdad, que para los países más pequeños y medianos es una de las principales finalidades del protocolo, y esto creo es suficiente para reconocer su importancia y para garantizarle una larga vida. Muchas gracias.